Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a empezar una serie de vídeos que tienen que ver con geometría en el espacio. Para empezar esta parte, vamos a recordar algo sobre cálculo vectorial. En este primer vídeo vamos a hablar del producto escalar y de las consecuencias de su aplicación. Lo primero que vemos es que si tenemos una base canónica, ¿vale? Es decir, vectores que tienen módulo 1 y que son perpendiculares, esta base que tenemos aquí, la que conocemos como I, J y K en el espacio, es decir, en un espacio vectorial de 3 dimensiones, bueno, decimos que un vector se puede descomponer siempre en función de esta base, es decir, un número por I, más un número por J, más un número por K. Estos 3 números, por los que multiplicamos los 3 vectores de la base, son los que identifican al vector. Así que el vector 1, 2, 3 será el vector que multiplica 1 el vector I, 2 el vector J y 3 el vector K. Todos ellos sumados nos daría nuestro vector. El módulo de un vector no es nada más que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de estos 3 números. ¿Veis? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los 3 componentes del vector x, y y z. Si tenemos este vector, el vector 2 menos 3, 5, ¿veis? Su módulo es simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que sería 4, menos 3 al cuadrado, que sería 9, y 5 al cuadrado, que sería 25. Es decir, sumado todo esto tendremos la raíz de 38. El producto escalar, su definición teórica de dos vectores u y v, ¿vale? Lo designamos primero así, como una multiplicación, pero con un punto, ¿vale? Este producto escalar es un número, de ahí que se llame escalar, ¿vale? Escalar en matemáticas lo relacionamos siempre con números. Bueno, pues es un número real, y que resulta de multiplicar el módulo de cada uno de los vectores, ¿vale? El módulo de u por el número de v por el coseno del ángulo que forman. Bien, esta es una definición teórica que nos va a valer para cosas, pero no nos va a valer para calcular el producto escalar de dos vectores. Aunque suene un poco raro, no lo vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Pues porque para conocer el producto escalar de dos vectores necesitaría conocer el ángulo que forman esos dos vectores. Y eso no es nada habitual, eso es más bien una consecuencia. Es decir, yo puedo calcular el ángulo que forman dos vectores una vez que conozca su producto escalar, pero no al revés. Así que no utilizaremos esta fórmula para obtener el producto escalar. La utilizaremos para otras cosas, pero no para obtener el producto escalar. Para obtener el producto escalar vamos a utilizar esta otra forma, lo que se denomina expresión analítica, ¿vale? Del producto escalar. Si tenemos estos dos vectores, u y v, su producto escalar será multiplicar x por x' y sumarlo con y por y' y sumarlo con z más z'. Y esto, ¿vale? Esta suma, la suma de esos 3 productos, es lo que nos daría el número que supone el producto escalar. Así, si tenemos estos dos vectores, el 2 menos 3, 5 y el menos 6, 1, 0, el producto escalar de estos dos vectores sería 2 por menos 6, ¿vale? Menos 12 por más menos 3 por 1, es decir, menos 3, y 5 por 0, que es 0. Pues esto nos daría que el producto escalar de esos dos vectores es menos 15. ¿Para qué vamos a utilizar esta fórmula? Pues la vamos a utilizar para hallar el ángulo que forman dos vectores. El ángulo que forman dos vectores, si dejamos esto aquí y pasamos los módulos, ¿vale? Dividiendo al producto escalar, nos quedaría esta fórmula. ¿Veis? Entonces, el coseno del ángulo que forman dos vectores será su producto escalar partido del módulo o del producto de los módulos de los dos vectores. Si cogemos los dos vectores que teníamos anteriormente, este ya hemos visto que su módulo es raíz de 38, y del otro, de este, es fácil, el cuadrado de menos 6 es 36, el cuadrado de 1 es 1, y de 0, 0, es decir, 37 será la raíz
de 37, ¿vale? Si hacemos esta operación, nos queda esto, menos 0,4005, y el ángulo sería el arco cuyo coseno es ese, que aproximadamente es 0,14. Uy, 0,14, 114. ¿Vale? Os vais a encontrar en muchos sitios donde el módulo de el producto escalar lo ponen en valor absoluto. Lo ponen en valor absoluto para que esto siempre nos dé ángulos entre 0 y 90 grados. ¿Vale? Aquí me hubiera quedado el ángulo de 15 y en vez de tener este ángulo, ¿vale?, de 114, hubiera tenido, ¿vale?, el ángulo de complementario de este sería 180 menos 114, es decir, 66, ¿vale? Y me hubiera salido aquí un ángulo de 66. Es lo mismo decir que forman 66 grados o que forman 114, pero bueno, siempre queda más presentable decir un ángulo de menos de 90, así que os encontraréis aquí como que es el valor absoluto del producto escalar, ¿vale? Aunque la fórmula en general está así bien, ¿vale? El resultado estaría bien, pero ya os digo, es más normal utilizarlo con valor absoluto. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas más sobre el producto escalar. Como consecuencia de esta fórmula del ángulo, si yo quiero saber cuándo dos vectores son perpendiculares, cuando son ortogonales, ¿vale?, su ángulo será de 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados, el coseno de ese ángulo tiene que valer 0. Y para que el coseno valga 0, en esta expresión, el producto escalar tiene que valer 0. ¿Vale? Si vale 0 el módulo de uno o el módulo de otro, tendré un número partido de 0. Ya sabemos que eso es una indeterminación, ¿vale? Y el vector 0, 0, 0 no lo vamos a utilizar nunca, porque es un vector que no indica nada, indica un punto, no indica ninguna dirección. Así que este tiene que valer 0. Por lo tanto, para que dos vectores sean perpendiculares, su producto escalar tiene que valer 0. Como consecuencia de esto me pueden decir, tengo este vector que depende de un parámetro, ¿cuánto tiene que valer ese parámetro para que sea perpendicular a este otro vector? ¿Vale? Lo único que tendría que hacer es calcular su producto escalar en función de k, ¿vale? Es decir, sería k por 3 menos 2 por menos 3, 6, y menos 3 por 5, menos 15. ¿Ven? Aquí tendría 3k más 6 menos 15, con lo cual me quedaría 3k menos 9 y la k valdría 3. Es decir, este vector, sustituyendo la k por 3, sería el 3 menos 2 menos 3 y sería perpendicular a este otro. Si calculase con la fórmula el ángulo, me daría que el ángulo son 90 grados. Otra consecuencia que podemos sacar, podemos calcular proyecciones de un vector sobre otro. Es decir, si yo tengo el vector v y llevo desde su extremo una perpendicular sobre el vector v, esto sería la proyección de u sobre v. Bueno, esta proyección de u sobre v simplemente sería u, el módulo de este vector, por el coseno de este ángulo, ¿vale? Si el módulo de u por el coseno de ese ángulo, ¿vale?, me daría que quedaría al otro lado esto. Esto sería el módulo de u, ¿vale?, por el coseno sería la proyección, ¿vale? Lo puedo sustituir, que la proyección es el módulo de u por el coseno, y lo que me queda, u por v partido del módulo de v, sería ese valor. Como es una distancia, la voy a considerar siempre en valor absoluto, ¿vale? Y lo pongo en valor absoluto. De igual manera, puedo hacer la proyección de v sobre u, ¿vale? La obtendría trazando una perpendicular ahí y me daría ahí la proyección de v sobre u. La fórmula sería exactamente la misma. ¿Veis? El vector sobre el que proyecto es el que dejo el módulo abajo. Aquí he proyectado sobre v, aquí he proyectado sobre u. Otra cosa, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos estos dos vectores y vamos a hallar la proyección de u sobre v. ¿Vale? Ya hemos calculado antes cuánto valía el producto escalar de estos dos, que era menos 15, el módulo de v, que era raíz de 37, pues si operamos, ¿veis?, me quedaría menos 2,47, y como es una distancia, ¿vale?, aplico el valor absoluto y me quedará 2,47.
Pues bueno, lo último que vamos a ver relacionado con el producto escalar es lo que son los cosenos directores de un vector. Los cosenos directores de un vector simplemente son los cosenos de los ángulos que forma ese vector con cada uno de los ejes. Es decir, es este ángulo alfa con el eje X, este ángulo beta con el eje Y y este ángulo gamma con el eje Z. Y simplemente se calcularán, el coseno de alfa será X partido del módulo del vector, el coseno de beta y partido del módulo del vector y el coseno de gamma z partido del módulo del vector. Y la curiosidad o la característica principal de estos cosenos directores es que siempre la suma de sus cuadrados siempre nos va a dar 1. Si queremos calcular los cosenos directores de ese vector, del raíz de 3, 0, 1, pues veis el ángulo que formaría con el eje X sería raíz de 3 partido del módulo que es 3, 0 y 1, es decir, 4 raíz de 3 cuartos o raíz de 3 partido 2 si halláis el arco cuyo coseno es ese, es 30 grados. Igualmente lo hacemos con beta, arriba me quedaría 0, abajo vuelve a quedar raíz de 4, 0 entre raíz de 4 es 0, así que en este caso beta es 90 grados y gamma me quedará 1 partido de raíz de 4, es decir, un medio, y en este caso gamma me valdrá 60 grados. ¿Vale? Y si hacemos los cuadrados, ¿veis? Si hacemos los cuadrados de cada uno de ellos, aquí tendré 3 cuartos más 0 más un cuarto, 3 cuartos más un cuarto son 4 cuartos, es decir, 1. Con lo cual comprobamos que efectivamente la suma de los cosenos o de los cuadrados de los cosenos de todos estos ángulos siempre da 1. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la geometría, de cálculo vectorial, para que nos vayamos recordando cosas y haciéndonos a la idea. ¿Vale? Un saludo y hasta el siguiente vídeo.